Muy buenas noches a todos. Nuestro invitado de hoy ha dicho que los premios le importan cada vez menos y que nunca renunciará a la libertad creativa del lápiz, y también que le encanta calzarse el casco y las botas de obra. Con estas pistas hemos cercado bastante la profesión de nuestro invitado de hoy, la de arquitecto. Pachi Mangado, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por invitarme. ¿Le gustan todas estas cosas? ¿Hay tiempo también para disfrutar con el trabajo? Bueno, es que si no hubiera el tiempo para poder disfrutar del dibujo y de las visitas a las obras, de ese diálogo que se hace con las obras, está en la obra, es muy importante, realmente tampoco tendría mucho sentido todo lo que hago. Es decir, casi todo lo que se hace es para precisamente poder hacer esto, dibujar y visitar las obras, ¿no? El resto son seguramente actividades necesarias, pero completamente colaterales, no fundamentales. Las dos importantes para un arquitecto son trabajar con el lápiz y visitar la obra. Vamos a repasar, bueno, pues vamos a bucear un poco entre todos los proyectos, sobre todo los que tiene terminados, que aproximadamente he ido contando unos cuantos, casi llegan a los 50, y nos podemos encontrar desde centros de salud hasta edificios de oficinas. Ha hecho un poco de todo. ¿Ha ido increciendo o las oportunidades van saliendo sin saber? Bueno, las oportunidades yo creo que van saliendo, es decir, tampoco uno piensa efectivamente el tipo de proyectos que va haciendo, salen un poco sobre la marcha. Casi todas las obras que tú dices se han hecho por concurso y por lo tanto efectivamente hay un acto de voluntad al presentarse a ese concurso. Pero más que los programas, yo creo que son atractivos en muchos casos cara a estas elecciones, pues el lugar donde se encuentran, las características del sitio. A mí me importa mucho, ¿no?, que del lugar donde se va a ubicar el edificio tenga un cierto interés. Naturalmente la significación de la obra, a veces no tiene por qué ser una obra grande, puede ser una obra mucho más pequeña, pero que resulta atractiva por muchos motivos. Ahora, por ejemplo, hemos estado envuelto en una obra que era muy pequeñita, pero muy significativa desde el punto de vista de arquitectura, que era la ampliación de la Escuela de Arte de Charles y René Mackintosh en Glasgow. Una ampliación muy pequeña, pero era muy significativa. Bueno, los proyectos de alguna manera van viniendo en función de estos intereses. Hay veces, por ejemplo, que a mí me gustaría hacer un proyecto que nunca he hecho, que es una iglesia. Y bueno, he proyectado, pero no he llegado a construir. Entonces, bueno, depende también de apetencias. Y hay veces también que a uno le van llegando proyectos un poco, pues por ejemplo, la cuestión de los auditorios es algo que me reclaman bastante, es decir, me invitan fuera para hacer auditorios. Entonces, bueno, tampoco es que yo lo haya buscado, pero es algo que te da. Lo que está claro es que la arquitectura no tiene una acepción específica, un adjetivo específico. Puede haber arquitectura en cualquiera de esos programas, y por lo tanto a mí lo que me gusta es hacer arquitectura. ¿Y alguno de los proyectos se ha reconocido usted incapaz de hacerlo porque no se sabe uno por dónde se puede coger? Bueno, pues no, porque... fíjate, no, es decir, sí que, a ver, sí que hay momentos en los que uno se siente a veces muy incapaz, sobre todo si ejerce un cierto grado de responsabilidad, ¿no? Pero yo pongo un poco como ejemplo el Pabellón de España. El Pabellón de España era un concurso y una semana antes del concurso yo no sabía, no tenía ninguna idea de lo que quería, porque un pabellón es un edificio, pero a su vez tiene unas connotaciones de representación, de visualizarse en momentos muy concretos y muy intensos, como es la exposición, etcétera, etcétera, ¿no? Y la verdad que pensé que no iba a poder llegar a hacerlo, ¿no? De hecho, le llamé a algunos amigos y le dije, oye, que no me voy a presentar al pabellón. Luego ya sé que uno le dijo al otro, no hagáis caso, que seguro que al final presenta igual nos gana. Y efectivamente así fue. Pero vamos, fíjate, con un proyecto que se ha divulgado mucho y que ha tenido una relativa importancia, pues sin embargo ese también tuve bastantes dudas, ¿no? Pero en general, hombre, uno siempre tiene dudas, y si no tuviera dudas sería realmente, desde un punto de vista intelectual y desde un punto de vista, digamos, de actividad arquitectónica, sería muy lamentable, ¿no? Pero bueno, se superan con ilusión. ¿Y te quedaste satisfecho con el diseño y luego pues el éxito también que ha tenido el pabellón? Sin duda, sí. La verdad que yo creo que el pabellón de España tardó, digamos, en configurarse, pero también porque tardé en intentar esencializar las dos ideas fundamentales. Una, mi idea de España, es decir, mi idea de lo que era la representación, lo que tenía que transmitir el edificio de España, era bastante distinta seguramente de la que podemos tener todos, era mucho más basado en un país más modesto, que es capaz de reinventarse a partir de sus raíces y de sus tradiciones, más que de un
país rico de nuevos ricos. Sí. De hecho, el tiempo nos viene dando la razón, ¿verdad? Y luego también otra idea muy esencial de lo que era realmente el concepto del lugar medioambientalmente más atractivo que podía ser el bosque, ¿no? Yo creo que cuando se llegaron a configurar estas dos ideas se hizo un proyecto que realmente yo estoy muy satisfecho de ese proyecto y sobre todo también se entendió bastante bien, ¿no? La metáfora siempre ayuda a entender la arquitectura. De hecho, le acaban de dar uno de los, bueno, el premio más importante entre los arquitectos, ¿no? Lo ha recogido recientemente en Italia. No, lo recojo el 25 de, no, el 26 de junio, creo. Ah, el 26 de O junio. el 25, no lo sé muy bien, en Italia, en Padua. Sí, es la medalla de oro que da la Unión Internacional de Arquitectos a un edificio cada año. O sea, que ya ha empezado a Ese es muy disfrutar, aunque no lo ha importante. recogido, ya está disfrutando un poco de ese reconocimiento. Bueno, yo la verdad es que me llegó la noticia y no me lo acaba de creer, pero realmente así es seguramente la distinción más importante que he recibido. Sí. Hombre, no deja de ser también una medalla de oro, entre otras cosas, al proyecto de arquitectura más innovador, ¿no? En el campo del ahorro energético y las tecnologías de las energías renovables. Esa es la razón que esgrime el jurado, para darlo. ¿Tienen la obligación los arquitectos en algún momento también de pensar más allá de sus diseños? Por ejemplo, hablando de esta sostenibilidad, como es el caso Bueno, de es que yo creo que los arquitectos cuando piensen en sus diseños, tal y como entiendo yo la arquitectura, no es que sea a más a más. Un diseño que realmente sea atractivo tiene que servir, y servir no solamente en el sentido funcional de la palabra, tiene que dar respuestas a las preocupaciones que en ese momento la sociedad esgrime. Sin ninguna duda, en este momento, pero yo diría que siempre, la relación entre los medios y los fines es una condición esencial de la arquitectura. Durante mucho tiempo hemos hecho una arquitectura, o se ha hecho una arquitectura que era importante casi el acto del espectáculo, del fuego de artificio, y era mucho menos importante cómo se desarrollaba después, ¿no? Ha habido edificios, por ejemplo, en la Expo, que teniendo la misma superficie que el pabellón de España han costado 10 veces más. Bueno, yo creo que ahí hay una responsabilidad del arquitecto muy importante, es decir, no estoy hablando exactamente de caro o barato, estoy hablando de economía. Los arquitectos, la arquitectura inteligente siempre debe hacer una arquitectura donde la relación entre medios y fines, que a fin de cuentas es el principio económico, tiene que ser tenido en cuenta. Yo me atrevería a decir además que la belleza arquitectónica solamente es posible si esos valores están ajustados, medidos desde un punto de vista inteligente y sensible. Por lo tanto, naturalmente que la arquitectura tiene que tener una preocupación por el medio, siempre la ha tenido. Ahora parece que está de moda hablar de arquitectura medioambiental. El pabellón de España no esgrimía tecnologías activas, no era aditivo, sino que sencillamente lo que hacía es interpretar espacios arquitectónicos que se han dado a lo largo de la historia, elementos constructivos, lógicos y sensatos, y a partir de ahí, adobándolo, añadiéndole inteligencia arquitectónica, que es el único material que el arquitecto puede dar, y lo damos además, es por lo que cobramos en todo caso, debemos cobrar, convertirlo en una obra de arquitectura importante. Por lo tanto, la preocupación medioambiental, tal y como la esgrimes, yo creo que es una constante de toda la arquitectura inteligente a lo largo de la historia. Por lo tanto, no es una obligación, es una condición esencial. Debería ser. ¿Y en la construcción de viviendas, por ejemplo? Lo mismo. Aquí en Navarra tenemos la experiencia de la ecociudad de Sarriguren, por ejemplo. Bueno, yo sin embargo soy muy crítico respecto a la visión política digamos, de la arquitectura medioambiental, ¿no? A mí me resulta, por ejemplo, terriblemente ridículo que haya una normativa como la que hay ahora, que obliga a poner placas solares en todos los edificios y, sin embargo, o utilizar tecnologías activas, que no está claro todavía cuándo se amortizan. Lo que sí sabemos es cuánto cuestan, pero, sin embargo, si miramos las curvas, digamos, de rendimientos, a los 5 años empiezan a rendir poco y todavía no se han amortizado. En fin, ahí hay una serie de temas muy complejos, ¿no? Que tienen que ver con las compañías energéticas, que durante muchos años han sido los que más han expoliado el medio, pero sin embargo ahora son los que rápidamente se apuntan a las tecnologías medioambientales. Curioso, ¿no? Este es un mundo económico muy complejo y político, pero yo que me interesa poco. Y decir que la arquitectura es más medioambiental porque tenga más tecnologías activas añadidas, más aditivos tecnológicos, me parece como mínimo dudoso. Yo creo que por ejemplo, hay edificios mal orientados y que por mucho que les pongas placas solares, pues es una barbaridad. O hay edificios donde la relación medios económicos utilizados o medios materiales y fines no se cumple y, por lo tanto, mire usted, el puente del Zaha Hadid, que valía 10 veces más, pues yo no estoy tan seguro si vale 10 veces más, por mucho que luego tenga una serie de sofisticadas tecnologías desde el punto de vista energético
que eso sea sensato. Es decir, hay como una serie de principios conceptuales que en la arquitectura son formales con profunda carga ideológica en la arquitectura, que son los primeros que hay que resolver, más que tecnologías. No están mal estas tecnologías, pero son más discutibles. Este es un tema muy interesante que estamos intentando, por ejemplo, desde la fundación que yo creé de Arquitectura y Sociedad, transmitir y cambiar este concepto, ¿no? No es más sostenible lo que tenga más placas o más tecnologías. Este es otro tema. Acaba de decir que la política y la economía no le interesan demasiado, pero de alguna manera está estrechamente relacionado con algunas de las obras. No he dicho que no me interesan muchísimo. Quizás me he expresado mal. La política y la economía me parece que son esenciales para la arquitectura. Yo creo que lo hemos entendido. Pero como ciencias, no como política activa, ni como... Es decir, me interesa como ciencia política y me interesa como ciencia económica. Me interesa más como análisis que como ejecutor. Naturalmente que son importantísimas para la arquitectura, fundamentales. Bueno, lo digo porque los políticos, también las instituciones, son las que encargan muchos de los trabajos. Sin duda. Y en otras ocasiones, en otras comunidades, ha habido también problemas económicos, problemas de corrupción. La construcción, pues en los últimos años en nuestro país, está en algunas provincias, en algunas ciudades, en entredicho. ¿Eso también perjudica la labor de un arquitecto, por ejemplo? Bueno, yo creo que los arquitectos no. A ver, a mí me parece que sería injusto acusar de todo esta vorágine de la especulación en la arquitectura. De la misma manera que es injusto acusar solo a los políticos, profundamente injusto, o acusar a los medios económicos. Es decir, ha sido, digamos, una participación colectiva. Yo siempre he dicho que, por ejemplo, cualquier ciudadano, en cuanto le daban una casa, si podía venderla al día siguiente por el doble, estaba encantado. Es decir, esto de la especulación ha sido una condición de toda la sociedad. Ahora no vale rasgarse las vestiduras de a dónde nos han llevado los políticos, dónde nos han llevado los inmobiliarios, dónde nos han llevado los arquitectos. Mire usted, esto ha formado parte de una especie de fe colectiva, y el que no especulaba era tonto. Bueno, entonces, por lo tanto, creo que efectivamente hay que hacer un parón, hay que revisar. No creo para nada, la arquitectura, por lo menos en la que yo creo, no tiene ninguna responsabilidad en este hecho, digamos, que es profundamente, yo diría que es profundamente injusto, básicamente, ¿no? Profundamente injusto. Pero la arquitectura en la que yo creo no tiene responsabilidad. Pero, sin embargo, sí ha tenido el hecho constructivo, ¿no? Y hay muchos arquitectos que han participado en el hecho constructivo. Bueno, creo que es el momento, ha habido un momento de reacción importante. Seguramente esta crisis va a ser interesante. La Fundación también ha promovido unas discusiones sobre creatividad en la escasez, creatividad con una componente ética que se están desarrollando por varias comunidades y que precisamente lo que están esgrimiendo es esta oportunidad que se está produciendo ahora para analizar lo que hemos hecho mal. Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. Ahora mismo también me preocupa que sea una especie de lugar común, esta especie de harakiri general que nos estamos haciendo. Bueno, bien, también hemos hecho cosas buenas. ¿Cuánto tiene, Pachi, la arquitectura de urbanismo? Es decir, para definir un edificio, ¿en qué medida tiene que tener también uno en consideración el urbanismo de esa zona en la que va a crecer el edificio? Mira, yo, por ejemplo, me niego a hacer edificios de viviendas que no pueda definir el espacio público y la ordenación urbana, porque es una banalidad. Es decir, construir viviendas no me interesa, hacerlas porque te pagan honorarios no me interesa, porque al final todas las viviendas son iguales, te limitas a hacer casi cartón de fachadas, ¿no? Es decir, me parece tan sustancial el espacio público, la ciudad, en términos estructurantes para la arquitectura. Yo siempre he dicho que es mucho más importante el espacio público que los objetos que tienes. Los objetos de alguna manera coayudan, pero si esos objetos están al margen de la estructura urbana, y hablar de estructura urbana es hablar del espacio público, tienen poco interés. Incluso la significación arquitectónica depende de esa voluntad pública y de esa condición pública. Hablar de arquitectura y ciudad de alguna manera es hablar de lo mismo con escalas distintas. No estoy hablando de las grandes decisiones territoriales, infraestructurales, etcétera, que no competen al arquitecto, que son decisiones ingenieriles, decisiones económicas, decisiones políticas de cierta índole. Pero el espacio público sí. Claro que para dar importancia al espacio público y a la ciudad hace falta apoyo político. Y esto es fundamental. Yo venía ahora, por ejemplo, he estado en Guatemala, doy clase habitualmente en Estados Unidos, y uno de los grandes dramas es que, claro, Estados Unidos y las ciudades americanas han renunciado al espacio público. Se cierran, se aíslan, incluso ponen gente con rifles para protegerse. Es decir, han renunciado a esa condición
que tiene el espacio público para estructurar sociedad, para crear sociedad, para lugares de encuentro, que a fin de cuentas es la arquitectura. ¿Cómo ve, por ejemplo, el urbanismo de Pamplona? Yo creo que Pamplona es una ciudad, siempre lo he dicho, muy buena. Creo que se ha desarrollado, es una ciudad precisamente donde la calidad del espacio público es excelente. Y no lo digo yo, este es un hecho reconocido en general en toda España. Bueno, esto seguramente si tú vas por ahí, cualquier ciudadano te lo expresa diciendo, oye, qué jardines más bonitos tenéis, qué calidad, qué limpio está. Bueno, es una manera de expresar que nosotros en Pamplona en general la calidad del espacio público es muy buena, muy buena. Y yo creo que como consecuencia de ello también es bastante bueno el nivel medio de la construcción, de la arquitectura. En ese sentido, Pamplona es una ciudad, yo diría, de las 2 o 3 más atractivas de España, y lo digo de verdad. Y por eso mismo también es una ciudad, en términos sociales, muy equilibrada. Yo no digo que la ciudad o el espacio público sea la condición suficiente para equilibrar socialmente, eso sería una barbaridad, ¿no? La economía o la producción o, en fin, o la política tiene mucha más capacidad de estructurar, pero sí que digo que es una condición necesaria. Es decir, un espacio, una ciudad bien estructurada, bien equilibrada, con espacios públicos de calidad, con dotaciones de calidad, como consecuencia de viviendas de calidad, con unos niveles de exigencia, es importante. Y todos decimos que Pamplona tiene una cierta calidad de vida, indiscutible, ¿no? Es consecuencia de eso. Es una ciudad que naturalmente tiene, como todas, sus defectos, pero infinitamente menos que cualquier otra ciudad que conozcamos. Por curiosidad, Pachi, ¿pondría un tranvía en Pamplona? Sí, yo lo pondría, sin ningún problema. Hemos pasado, también hay que tener un poquito cuidado de esto, ¿no? Es decir, yo lo pondría si es rentable, lo diría así de claro. Hemos pasado de una época en que nos hemos cargado todos los tranvías a otra época en que parece que la solución definitiva es el tranvía. Bueno, mire usted, aquí yo creo que lo que hay que hacer es aplicar el sentido común. Si es rentable, y rentable no solo en términos económicos, sino también en términos de estructura de ciudad social, perfecto. Pero también rentable en términos económicos. A mí me parece que los maximalismos en la ciudad han producido grandes desastres. Entonces, por ejemplo, yo hice la Plaza Pierre-Berglan en Burdeos, que era el nudo central de una política de tranvías importante que hizo Monsieur Juppé en Burdeos, y allí tenía muchísimo sentido. Naturalmente había una masa, unas distancias en la ciudad, una ciudad muy extensa, y una masa crítica, que eran una población importante, que hacía que el tranvía fuera muy rentable. No he hecho yo esos estudios, no lo sé. Algunos lo habrán hecho, me imagino, para Pamplona. Pero la respuesta es que la pondría o no, no en función de criterios a priorísticos, sino en términos de rentabilidad económica y social, seguramente. ¿No? ¿Y proyectos como el de Gendulain, cómo los ve? No lo conozco, la verdad es que no lo conozco. En este momento, así a priori y sin conocer más, me parece un poco excesivo pensar en otra megaciudad cuando todavía tenemos suelo suficiente e incluso muchas viviendas sin ocupar cerca, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo definiría su modelo de ciudad, sabiendo ya que Pamplona le gusta mucho? Bueno, a ver, pero vuelvo a decir lo mismo, los modelos son cambiantes también. Pamplona me gusta porque es una ciudad muy equilibrada, pero yo no tengo ningún inconveniente, por ejemplo, en una ciudad más extensiva, ¿no? Lo que sí creo es que en cualquiera de los modelos tiene que primar la condición del espacio público. Lo que no puede ocurrir es que al final el espacio público sea el mall, como está ocurriendo ya en Pamplona. Eso es lo que no puede ocurrir. Entonces, esa es una situación que a mí me molesta, es decir, y que no me resulta atractiva, ¿no? Y por lo tanto, claro, una ciudad es un equilibrio muy, muy frágil, no solamente en términos físicos, en términos económicos. Esto que te estoy diciendo, por ejemplo, de los malls, estos grandes centros comerciales que están apareciendo, están desestructurando en términos de espacio público la ciudad. Todo el mundo se va allí, en fin, por lo tanto, yo lo que creo es que tiene que ser un modelo donde prime el espacio público, y el espacio público no significa que tenga que ser un modelo de la ciudad hipercerrada, no, esto no, eso sería un poco también absurdo. Es decir, yo creo que puede crecer la ciudad, se puede extender la ciudad, pero siempre y cuando sea clara esa lectura de estructura cívica y de espacio público, ¿no? ¿Puedes decir de ti mismo que tienes tu estilo propio o tu propio estilo? Bueno, esto es una pregunta muy interesante porque siempre distingo, y además distingo a mis alumnos. A mí no me gusta hablar de estilo o de identidad, ¿no? Me parece reductiva, es decir, muchos arquitectos hoy en día, pero muchísimos, lo que buscan es, eso es, una identidad caligráfica, una identidad, y que sea como una especie, digamos, de
de franquicia, ¿no? Y todos los edificios son iguales, da igual donde estén, lo importante es que se reconozca su caligrafía. Y digo caligrafía y no forma arquitectónica, es decir, es mucho más importante cómo se presenta el edificio que el contenido. Así, da igual hacer un teatro en Roma que un auditorio en Pamplona, da igual. Serán idénticos, se reconocerán idénticos. A mí me parece eso muy estéril, ¿no? Me parece absolutamente esterilizante en términos de pensamiento y de inteligencia arquitectónica. Yo prefiero hablar de unidad. La unidad es un concepto que me interesa mucho más. Pretendo que mi obra sea unitaria. La unidad te referencia a una serie de conceptos que a mí me preocupan en la arquitectura de manera sistemática, pero que me permiten de una manera más abierta hacer una arquitectura distinta en función de los programas o de los lugares distintos a los que me enfrento. Y por lo tanto, me interesa que se reconozca una unidad de trabajo, pero que precisamente por eso me permite investigar, es abierta, rica y por lo tanto dar distintas respuestas en función de los distintos problemas. En ese sentido me parece más atractiva y más intensa. La identidad me parece más superficial. A lo largo de esta entrevista ha nombrado ya 2 veces a sus alumnos. ¿Cómo vienen las nuevas generaciones? Bueno, yo creo que tenemos unos alumnos extraordinarios. A ver, arquitectos jóvenes. Es decir, cada generación es distinta y por lo tanto pretender compararla, decir que es mejor o peor, a mí me pone muy nervioso. Por lo tanto, sobre todo si le están viendo. No. Y además, por ejemplo, en todas mis conferencias yo hago una crítica muy severa de la arquitectura en términos, digamos, intelectuales de la arquitectura actual y sin embargo les digo, pero nunca hemos tenido arquitectos con una formación tan potente. Esta es mi gran esperanza y es un tío en ese sentido optimista. Hemos pasado de unos años, seguramente los últimos 20 años, donde la arquitectura se quedaba solo, digamos, con sustituir el pensamiento, la manera de hacer más específica, por una búsqueda de referencias exógenas, ¿no? Y de imágenes, y los alumnos pasaron a convertir la arquitectura con músculo, con sustancia, solo en imágenes, casi una arquitectura que la podía hacer mejor cualquier diseñador gráfico, que a mí no me interesa, a tener ahora unos alumnos, generaciones más jóvenes, como todo es cíclico, que están planteando una revisión profunda en términos ideológicos, de sustancia y de contenido arquitectónico, y que yo creo que van a dar unos frutos excelentes. Es decir, yo en ese sentido soy muy optimista. Y comparo alumnos, ahora mismo tengo la cátedra de Rosarinen en Yale, y doy en Pamplona y doy en Barcelona. O sea, estoy dando clases en 3 universidades, y en las 3, de alguna manera, con distintos niveles y distintos presupuestos de partida, porque son países distintos, veo esa misma ilusión por producir pensamiento de intensidad en términos de arquitectura. Pachi, cuéntame el secreto de cómo es posible que quieras estar en todas las obras, acabes estando en todas las obras, sea en Londres, o en Guatemala, o en Buenos Aires, a donde te vas en las próximas horas. ¿Cómo es posible? Algo que hablábamos, lo de Londres iba por un premio que es distinto de este de la UIA. Sí, pero tienes un montón de proyectos ahora mismo. En Argentina, sí. En Barcelona también, en el Hospitalet. En Francia, sí. Bueno, pues y luego las clases. A ver, para empezar, el trabajo de la arquitectura no es solamente estar produciendo planos, o produciendo, hay que producir mucho pensamiento, ¿no? Y yo eso lo hago en los viajes, y en los viajes dibujo mucho. Y por ejemplo, ya digo, nosotros casi todo lo hacemos por concurso, y un mes antes del concurso yo estoy dándole vueltas a la cabeza y dibujo una semana antes. Esas 3 semanas estoy trabajando, y estoy trabajando de manera... Luego, digamos que si hace 15 años me preguntaras si hubiera pensado que iba a ser capaz de hacer esto, te diría que no. Pero buscas tus mecanismos. Luego tengo un grupo de colaboradores sensacional, como natural. Claro. Gente que han sido todos alumnos míos de distintos países. El estudio aquí en Pamplona, la verdad es que en Pamplona yo salgo muy poco y me relaciono de alguna manera muy poco, precisamente porque lo que quiero es tener un estudio muy concentrado en términos de pensamiento, estamos muchísimas horas, trabajamos allí, producimos y todo lo mandamos al exterior. Siempre he dicho que, bueno, Pamplona porque me gusta mucho, pero podríamos estar trabajando en una pequeña ciudad de Estados Unidos y sería igual, ¿no? Pero trabajamos de manera intensa. Es decir, en ese sentido sí que la gran ventaja del mundo más general, ¿no? No me gusta utilizar la palabra global, más general es que precisamente podemos interrelacionarnos muy rápido. Yo cuando estoy en Yale, por ejemplo, con 3 o 4 alumnos monto enseguida una especie de estudio que es un satélite donde se generan las ideas y entonces Pamplona produce. El estudio está donde estoy yo.
Pachi, cuando pasas por la Avenida del Ejército de Pamplona o por la Plaza de Baluarte, ¿sigues mirando y diciendo, pues esto lo hice yo? No, no, ya no, 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 de verdad, además esto tengo una sensación de usuario, es decir, esto, mira, yo sufrí mucho cuando sufrí muchísimo, además ha sido uno de los grandes traumas digamos, de mi vida profesional, ¿no? Yo hice unas bodegas en Olite, bodegas Marco Real, que lo hice con mucha ilusión, fue una obra premiada con el premio Palladio, que en aquel momento era una especie de Nobel para jóvenes arquitectos, y luego vinieron unos señores y las destrozaron, ¿no? Otros propietarios. Yo escribí, les dije que lo cambiaba, que lo hacía completamente, y las destrozaron. Ver cómo se destroza un edificio de esa manera ha pasado muchas veces, claro, a lo largo de la historia, y se han derribado edificios, pero eso a mí me traumó de manera importante. Entonces, a pesar de que hasta entonces me había sido muy difícil el desentenderme de los edificios, he aprendido a adquirir una cierta distancia y envolverme en lo que estoy haciendo en ese momento, porque si no, seguramente no aguantaría el sufrimiento de ver transformaciones, aparte de que un edificio debe aguantar ciertas transformaciones, no, destruirlo no, claro. Destruirlo no, pero como pasó en aquel caso, ¿no? Aquello para mí fue un golpe que todavía lo tengo en la cabeza, vamos, estoy obsesionado todavía con eso. Cómo se puede ser verdaderamente tan insensible, ¿no?, a la arquitectura. Entonces, procuro adquirir una cierta distancia de los edificios, ¿no? Y particularmente, claro, de Baluarte, porque estando aquí procuro distanciarme más. Por otra parte, veo que ha sido un edificio que funciona muy bien, lo llevan muy bien, tiene una enorme actividad, que es lo mejor lo mejor que puede ocurrir un edificio, y me siento también muy cómodo con el uso que le están dando y muy contento. O sea, la verdad que ahí no me puedo tampoco quejar para nada, ¿no? Pues nos alegramos, Pachi Manga, hemos terminado, se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Muy a gusto. Gracias por estar con nosotros. Gracias también a todos ustedes. Volvemos la semana que viene a la misma hora. Les esperamos aquí en el Cara a Cara. Buenas noches.